Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. 3 enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los 2 propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36,000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre 2 puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10,000 a 170,000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol, pero no es una superficie sólida, es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotosfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotosfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera, o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares.
Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol, y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros 4 acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WISPR, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington DC en solo un segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda. Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa.
A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad. Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche.
Y debido a que estará en el lado oculto de la Luna, con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche, realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Estás dentro de una burbuja enorme y caliente. En realidad, la Tierra lo está. Lo que sucede es que el Sol se encuentra en una zona realmente caliente y de baja densidad en la Vía Láctea, que está rodeada por una capa de gas frío, neutro y polvo. Este lugar es la burbuja local. Eso no es algo nuevo para nosotros. Esta idea se propuso por primera vez hace unos 50 años y el primer mapa 3D de esta zona se creó en 2019. Pero desde entonces los astrónomos han estado cada vez más curiosos sobre este fenómeno. Después de todo, ¿por qué existe siquiera esta región? Por supuesto, las cosas se volvieron mucho más interesantes recientemente cuando los científicos decidieron mapear la burbuja otra vez. No solo descubrieron algunos detalles curiosos sobre su forma y su temperatura, sino que también hallaron la presencia de un misterioso túnel interestelar que atraviesa la burbuja, apuntando hacia la constelación de Centauro. Y este túnel espacial podría vincularnos con otros mundos. Antes de profundizar en eso, hagamos una pregunta realmente interesante. ¿Hemos estado siempre dentro de esta cálida y extraña burbuja espacial? Bueno, la respuesta es no. Cuando se creó nuestra burbuja local, el Sol estaba mucho más alejado de la acción. Es importante entender que nada en el universo permanece inmóvil. Incluso las galaxias están siempre en movimiento, así que no es solo la Tierra la que orbita el Sol también viaja alrededor de la Vía Láctea, y la propia Vía Láctea también se mueve. De hecho, algunos científicos creen que este ballet espacial y el viaje del Sol a través de diferentes partes del espacio en el pasado podrían haber tenido un impacto significativo en el clima de la Tierra. Pero lo que queremos decir aquí es que en algún momento el Sol se movió hacia esta burbuja caliente en el universo y por un golpe de suerte terminó ubicándose casi en el centro de ella. Algo que hay que saber sobre este movimiento espacial es que lleva tiempo, mucho tiempo. Los expertos creen que llamaremos a esta burbuja caliente hogar durante los próximos 10 o 20 millones de años. Así que podría ser una buena idea aprender todo lo que podamos sobre esta zona. Y esa es la razón principal por la que cada vez surgen más estudios que tratan de explicar cómo se formó esta región en primer lugar.
Una de las explicaciones más probables para este extraño fenómeno es que un grupo de estrellas masivas explotó como supernovas hace 20 millones de años. Estas explosiones expulsaron gas a gran distancia, creando una burbuja gigante, vacía y caliente en el espacio. Al principio, los científicos pensaban que solo una supernova vinculada a una estrella llamada Geminga en la constelación de Géminis era responsable de crear la burbuja. Pero ahora creen que no se trató de una única explosión. En cambio, varias supernovas de estrellas conocidas como el Grupo Móvil de las Pléyades podrían estar involucradas. Juntas, estas explosiones pueden haber formado una gran y delgada cáscara de gas y polvo alrededor de este blob espacial como un residuo cósmico gigante. Otros estudios también sugieren diferentes orígenes para la burbuja local, pero aún señalan a las supernovas. Aunque parece que no hay un acuerdo general sobre su origen, los científicos han descubierto muchos hechos sobre esta región, y eso tiene que ver con su forma. Verás, esta burbuja no tiene una forma perfectamente esférica, es más bien como una mancha algo ovalada. Otra cosa interesante acerca de la burbuja local es que es absolutamente caliente, con una temperatura de 1.000.000 de grados. Ahora te preguntarás, ¿por qué no estamos todos cocidos aquí, ya que literalmente vivimos en medio de este caos caliente, verdad? Bueno, eso se debe a otra característica de esta extraña burbuja. Aunque la temperatura es muy alta, los átomos están tan dispersos que no hacen que la materia se caliente tanto, lo cual es una gran noticia para nosotros en la Tierra. De acuerdo, ya sabemos un poco sobre la forma y la temperatura de la burbuja local, pero averiguar más al respecto, mientras estamos físicamente dentro de ella, es mucho más fácil de decir que de hacer. Imagina que estás sentado en un auto tratando de describir la forma del vehículo desde el asiento del conductor. Es difícil describir todo el auto cuando solo puedes ver partes de él, pero con las herramientas adecuadas, con un espejo retrovisor o una cámara, se vuelve mucho más fácil. Y en este caso, la herramienta adecuada es el Ehrosita, un potente telescopio de rayos X basado en el espacio construido por un instituto de Alemania. Gracias a esta maravilla, los científicos pudieron explorar la burbuja local con mucho más detalle que nunca antes. Una gran ventaja del Ehrosita es su ubicación. La atmósfera de nuestro planeta se extiende mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina, con una enorme nube de hidrógeno llamada geocorona que se prolonga más allá de la órbita de la Luna, alcanzando cientos de miles de kilómetros en el espacio. El Ehrosita está en una posición estable gracias a la atracción gravitacional de la Tierra y el Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y debido a esto, el observatorio de rayos X es el primero de su tipo en observar el cielo completamente fuera de nuestra resplandeciente geocorona. Y gracias al Ehrosita, los científicos descubrieron cosas más interesantes sobre la burbuja local. La burbuja de forma extraña no solo está ahí, sino que en realidad crece lentamente. El área se está expandiendo hacia arriba y hacia abajo a lo largo del plano galáctico. Y por plano galáctico me refiero a la región plana en forma de disco donde se concentran la mayoría de las estrellas y la materia de una galaxia. Por lo tanto, la burbuja local está creciendo en una dirección perpendicular al plano galáctico, lo cual tiene sentido porque hay menos obstáculos arriba y abajo de la galaxia en comparación con el abarrotado centro. El mapa de la burbuja local también nos muestra un interesante patrón de gradiente de temperatura. Aquí puedes ver que las partes más calientes están marcadas en rojo, mientras que las áreas más frías se muestran en azul. Observar este patrón de temperatura es realmente fascinante porque, según los especialistas, coincide con la teoría de la supernova para la formación de la burbuja. Este nuevo modelo 3D de la forma de la burbuja local también develó una sorpresa oculta: la existencia de un túnel interestelar que apunta hacia Centaurus. Ahora, los investigadores se preguntan si este túnel podría conectar nuestra burbuja local con otra superburbuja cercana. Y sí, nuestro blob caliente del espacio no es el único que existe. El universo está lleno de estas superburbujas. No solo desencadenan la formación de nuevas estrellas y planetas, sino que también influyen en cómo se moldean las galaxias. Por cierto, un estudio reciente sugiere que la creación de la burbuja local fue responsable de la formación de todas las estrellas jóvenes que están cerca de nosotros.
Entonces, si la teoría de que este túnel recién descubierto podría conectarse con otros puntos del universo es correcta, eso nos daría prueba de una idea muy popular propuesta en 1974. En aquel momento, los científicos sugirieron por primera vez que podría haber una red oculta de túneles espaciales conectando burbujas calientes a través del universo. Simplemente no podemos verlos. En los años 90, otro estudio también sugirió la existencia de una vía interestelar, que ahora se conoce como el túnel de Canis Majoris. La investigación sugiere que podría haber un túnel espacial que conecta nuestra burbuja local caliente con la nebulosa de GOM, una gran nube de gas y polvo a más de 1000 años luz de la Tierra. Pero también mencionan otra posibilidad intrigante, que el túnel de Canis Majoris podría estar enlazándonos a una superburbuja aún más distante. Aunque la idea de túneles intergalácticos que conectan burbujas espaciales es fascinante y los estudios a lo largo de los años han sugerido que es posible, todavía es muy difícil de probar. La verdad es que no sabemos a dónde lleva este túnel recién descubierto en nuestra burbuja local, pero con este nuevo hallazgo y toda la nueva tecnología que nos ayuda a explorar, definitivamente sentimos que estamos a un paso más cerca de resolver el misterio. Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro. Incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales.
Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017.
Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700,000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza.
Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal.
Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Lo ves? Parte del Sol se ha desprendido y ahora está girando sobre la superficie de la estrella. ¡Forma un vórtice gigante! ¿Qué está pasando allí? Bueno, admitámoslo. Todavía sabemos muy poco sobre el Sol, aunque esta estrella es crucial para nuestro bienestar. Pero en el caso del Sol roto, los científicos probablemente puedan explicar lo que ocurrió. Parte del plasma tal vez erupcionó desde la superficie del Sol y se desprendió, y formó algo que se asemeja a un vórtice en forma de corona sobre el polo norte solar. Y aún así, esto es solo una teoría. Los astrónomos deben realizar un análisis más profundo para determinar si esto es lo que realmente sucedió. En este momento, están un poco desconcertados, ya que este fenómeno no se parece a nada que hayan visto antes. Pero las imágenes que tenemos son impresionantes. Lo que es más alarmante, sin embargo, es que el comportamiento de nuestra estrella está cambiando. El Sol está incrementando su actividad. Está volviéndose más inquieto con llamaradas y manchas. Este año, hasta ahora, ha presentado erupciones todos los días. También lanzó algunas llamaradas de clase X y clase M en enero de 2023. Estas llamaradas son las erupciones más grandes que nuestra estrella puede producir. Aunque suene un poco alarmante, no te preocupes. El Sol tiene ciertos ciclos de actividad que se repiten cada 11 años. Algunos son relativamente tranquilos, mientras que otros son muy intensos. Estos ciclos ocurren simultáneamente con las fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Cuando es más débil en los polos de la estrella, cambian de lugar. Esto provoca que la polaridad del campo magnético se invierta. Este es el periodo en el que el Sol está más activo y se conoce como máximo solar. En este momento, estamos cerca de este máximo solar. Los científicos pueden descubrirlo analizando la actividad solar inusual. Pero dado que el Sol sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros, nadie puede determinar cuándo es probable que ocurra la reversión de polaridad. Una estimación aproximada es julio de 2025. Al mismo tiempo, no podemos afirmar que la situación solar actual sea normal. Es cierto que cada ciclo del Sol es diferente de los demás. Algunos son más débiles y otros más poderosos. Pero este, que comenzó en diciembre de 2019, ya ha superado todas las expectativas de los científicos y sigue haciéndolo. Lo cual nos trae de vuelta al vórtice observado el 2 de febrero de 2023, que impresionó tanto a los astrónomos. Comenzó como una prominencia solar.
Se trata de un brillante filamento de plasma que se extiende desde la superficie del Sol. Y déjame decirte, las prominencias solares son un fenómeno absolutamente normal. Y al igual que la más reciente, a menudo ocurren a grandes altitudes alrededor de la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera de la estrella. Estas prominencias en particular se denominan arbustivas porque lucen como un seto. Pero lo que sorprendió a los astrónomos sucedió un poco después. El material del filamento aparentemente se desprendió y comenzó a girar alrededor del polo cerca del cual ocurrió a 60 grados de latitud y a una velocidad de cerca de 100 kilómetros por segundo. Y duró alrededor de 8 horas. Un científico que ha estado observando los ciclos del Sol durante décadas afirma que nunca ha visto vórtices como ese. Desafortunadamente, los polos solares son muy difíciles de observar. Por lo tanto, puede pasar un tiempo hasta que obtengamos respuestas. Por primera vez, una nave espacial tocó la superficie del Sol en 2021. Fue la Parker Solar Probe de la NASA, que voló a través de la atmósfera superior de nuestra estrella. También tomó algunas muestras de partículas y examinó los campos magnéticos. Fue un verdadero hito y un gran avance para la ciencia solar. Tener acceso al material del que está compuesto el Sol permitirá a los investigadores descubrir información crucial sobre nuestra estrella y su influencia en nosotros y en todo el sistema solar. La sonda solar Parker se acercó más a la superficie del Sol y comenzó a hacer descubrimientos que otras naves espaciales no podían porque estaban demasiado lejos. Por ejemplo, examinó el viento solar desde adentro. Es un flujo de partículas que proviene del Sol y que puede influirnos aquí en la Tierra. Incluso antes de acercarse mucho a la estrella, la sonda Parker descubrió que cerca del Sol había un montón de estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar llamadas retrocesos. Pero en ese momento, los científicos no podían entender cómo se formaban ni dónde aparecían. Pero ahora, más de 2 años después, sabemos con seguridad que los retrocesos se originan en la superficie solar. Como sabes, el Sol no tiene una superficie sólida, a diferencia de nuestro planeta. Pero tiene una atmósfera sobrecalentada, compuesta de material solar unido por fuerzas magnéticas y gravedad. Cuando la presión y el calor ascendente empujan ese material lejos de la estrella, alcanza un punto en el que el campo magnético del Sol y su gravedad ya no pueden contenerlo. Este punto tiene su propio nombre, la superficie crítica de Alfvén. Marca el límite de la atmósfera solar, y es también donde comienza el viento solar. El material que logra atravesar esta frontera se convierte en el viento solar y arrastra el campo magnético del Sol hacia la Tierra y más allá. Pero lo más importante es que, al cruzar el límite, este viento comienza a moverse tan rápido que sus ondas no pueden regresar al Sol, lo que significa cortar todos los lazos con la estrella. Durante su sobrevuelo, la sonda Parker pasó dentro y fuera de la corona solar varias veces, lo cual demostró que la superficie crítica de Alfvén no tenía una forma esférica lisa. Tiene valles y picos, y su superficie es algo arrugada. En un momento, la sonda incluso se encontró con un pseudostreamer. Estas son estructuras enormes en la corona del Sol que se elevan muy por encima de su superficie. Puedes verlas desde la Tierra durante los eclipses solares. ¿Y sabes qué? Para la sonda Parker, atravesar ese pseudostreamer fue como volar hacia el ojo de una tormenta. Dentro, todo estaba mucho más tranquilo. Las partículas se movían más lentamente y había menos desviaciones. Fue un cambio enorme respecto al aluvión de partículas que la sonda encontró dentro del viento solar. Bien, hablando de las erupciones solares, son bastante peligrosas para la Tierra. La radiación que liberan puede interferir con nuestras comunicaciones por radio. Estas tormentas afectan a todos los sistemas electrónicos, desde Internet hasta las redes eléctricas, e incluso pueden destruir satélites. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas se prolongan por horas. Los científicos clasifican las erupciones solares según lo brillante que resplandecen en rayos X. No es probable que notes las erupciones más pequeñas si no tienes equipo especial.
Las erupciones solares medianas provocan apagones radiales fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Son las erupciones de clase X las que deberían preocuparnos. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Una tormenta solar muy poderosa que se dirige hacia la Tierra no ocurrirá al instante. Primero, habrá luz solar de alta energía, compuesta principalmente por rayos ultravioleta y rayos X. Estos ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y alterarán la comunicación por radio. Después de eso, una tormenta de radiación impactará la Tierra. Y finalmente, una colosal nube de partículas solares cargadas alcanzará nuestra atmósfera. Las partículas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una tormenta solar intensa en estos días, comenzaría por interrumpir el GPS y dejar fuera de servicio a los satélites. Si hubiera astronautas realizando caminatas espaciales en ese momento, tendrían apenas unos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Es probable que su nave esté adecuadamente protegida y sea bastante segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones satelitales. Por eso, muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en riesgo. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas causadas por las partículas provenientes del Sol dañan a gigantescos transformadores. Una poderosa tormenta solar podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares. Afortunadamente, si una tormenta solar tan poderosa se dirigiera hacia nosotros, lo más probable es que recibamos algún tipo de advertencia. El equipo moderno en todo el mundo y en el espacio no deja de observar al Sol ni un segundo. Eso nos daría algo de tiempo para prepararnos, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectaran a tiempo, las consecuencias no serían tan dramáticas. ¿Por qué hay tantas noticias sobre el Sol? Algunos dicen que el Sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel, pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite también ayudan, en especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el Sol. El Sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe, simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el Sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el Sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el Sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el Sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del Sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el Sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrea el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del Sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo, como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, el 25º ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025.
El Sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el Sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del Sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el Sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del Sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del Sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el Sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California, que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones, aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente 1/10 de la distancia a Mercurio.
La sonda está experimentando temperaturas de más de 1300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las 5 antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170, pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entren en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta.